para entender qué es lo que puede llegar a pasar con este conflicto y ver los antecedentes de este tema, porque ya hubo conflictos similares con la Unión Europea, estamos en comunicación telefónica con Claudio Molina. Él es el director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biodiesel. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo está? Muy buen día, un gusto. Bueno, Claudio, usted es la persona indicada para que nos indique qué es lo que puede pasar y también mirando un poco hacia atrás, qué es lo que pasó con la Unión Europea en materia de biocombustibles, porque ya hubo un antecedente similar que se acusó de comercio desleal a Argentina y finalmente la Organización Mundial de Comercio falló a favor de Argentina. Sí, efectivamente. En primer lugar, hagamos una pequeña historia. La industria argentina de biodiesel nace allá por el 2007. Se comienzan a efectuar las primeras exportaciones, el mercado interno a partir de la ley 26.093, que fue sancionada en el 2006 y reglamentada en el 2007, comienza a funcionar, y la exportación fue creciendo teniendo a la Unión Europea como su principal mercado. En el año 2013... la Unión Europea establece una medida proteccionista de alto impacto, que fue la aplicación de una sanción por antidumping muy injusta, sí, tanto para el biodiesel de Indonesia como para el argentino. Usaron el disgusto de España por la nacionalización del paquete mayoritario de YPF como un elemento motorizador de ese tema en un momento muy difícil en las relaciones entre Argentina y España, pero en realidad era una búsqueda constante de la industria europea de defender ante la mayor competitividad de la industria argentina en la exportación. Claro, ¿y qué hizo, Claudio, el gobierno argentino frente a ese panorama? La Cancillería, que desde aquel entonces está trabajando muy bien con el tema de negociaciones internacional en la industria de biodiesel, solicitó la apertura de un panel ante la Organización Mundial de Comercio, la cual accedió, y el año pasado, en primera instancia, luego apelada y en segunda instancia, dictaminó que la Unión Europea había establecido un procedimiento arbitrario y le indicó que tenía que recalcular esos derechos antidumping que dejaron afuera a nuestro producto, cuando en ese momento, en el 2013, el principal mercado, reitero, era justamente la Unión Europea. Claro, fue un proceso... Sí, fue un proceso que entre que Europa lanzó esa acusación hasta que hubo fallo favorable pasaron casi 3 años, por lo que estás contando. Sí, efectivamente, y lo peor es que no hay una medida de resarcimiento económico por el lucro cesante. Se perdieron más de 4.000 millones de dólares de exportaciones en todo este periodo y todavía Europa, hasta el mes de agosto, tiene tiempo para recalcular a la baja esos aranceles. Claro, además, el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Luxemburgo, en una causa abierta impulsada por la industria argentina de biodiesel, en paralelo al de la OMC, sentenció que Europa ya no, como dijo la OMC, tiene que recalcular los aranceles antidumping, sino tiene que eliminarlos. En este momento esa medida de la justicia europea está en proceso de apelación, pero tarde o temprano seguramente que va a salir una sentencia confirmando la de primera instancia a favor de Argentina. En el mientras tanto seguimos perdiendo negocios exportadores. Claro, recordemos, Claudio, en 2013, ¿cuánto significaba la Unión Europea para el volumen de exportación argentina? ¿Cuál era el total que se exportaba? Más del 90%, más del 90%, el equivalente de lo que hoy se exporta a Estados Unidos y que está en riesgo. Claro, ahora justamente ponés acá en la mesa el tema de Estados Unidos. Contanos, bueno, cuándo empezó la relación fuerte con Estados Unidos y qué es lo que están aduciendo y quiénes son los actores norteamericanos que están en contra del ingreso del biodiesel nacional. Bueno, básicamente la industria argentina de biodiesel, cuando pierde el mercado europeo en el 2013, tiene un año 2014 muy difícil, donde encuentra poder colocar su producción a una demanda voluntaria. En ese momento el precio del biodiesel era muy competitivo frente al del gasoil mineral y empieza a abrir otros mercados que ya no dependen de mandatos de uso como en Europa o en Estados Unidos o en Argentina o en Brasil, sino de la relación de precios positivos que puede tener el biodiesel frente al gasoil en algún momento. En el 2014, gran parte del año, esa relación fue favorable al biodiesel, se pudo exportar bien hasta que el precio del petróleo perdió gran parte, o sea, hubo una caída muy significativa, y eso dejó fuera de competencia el biodiesel. En el 2015,
la industria argentina de biodiesel logró que el organismo de control ambiental de Estados Unidos, la EPA por su acrónimo en inglés, registrar a las industrias y al producto argentino como sustentable. Esto es un esfuerzo muy grande de mantener a lo largo de su cadena de valor toda la custodia para diferenciar el producto, o sea, hay que trabajarlo fuera de lo que son los históricos graneles, sino con un seguimiento muy exhaustivo desde la etapa de producción primaria, pasando por el transporte, acopio y transformación industrial y en definitiva todo el proceso para que el producto llegue al consumidor, demostrando que es sustentable a lo largo de toda esa cadena. No es fácil el esfuerzo que hizo la industria. Logró certificar y en 2016 las exportaciones fueron muy importantes. Claro, y Claudio, una duda que tengo, bueno, porque ahora supuestamente se están tocando los intereses norteamericanos. ¿Hay mucha capacidad ociosa en la producción de biodiesel en Estados Unidos en este momento? Bueno, la capacidad ociosa debe estar en torno a un 30%, no mucho más. Es más o menos similar, en Argentina fue del 40% el año pasado. Claro. Siempre hay capacidad ociosa, la industria europea está en peores circunstancias. Sí. Lo que ocurre es que es más competitivo nuestro producto y el problema es de proteccionismo. Con el cambio de autoridades, esta presión que estaban ejerciendo los grandes productores de biodiesel de Estados Unidos encuentra eco en el Departamento de Comercio, que abre una investigación. Ahora va a haber una primera audiencia a mediados de abril, donde cada parte va a defender sus posiciones, y lo más probable en estos procesos proteccionistas es que se aplique alguna medida provisoria hasta que se estudie lo que ocurre en definitiva. Es decir, hay que mirar lo que ocurrió en Europa. Claro, ¿no? Eso es lo que te quería decir, Claudio, lo que le quería decir, porque entre que se pronunció Europa hasta que se pronunció la OMC pasaron 3 años. ¿Puede llegar a ocurrir eso con Estados Unidos? Esperemos que no sea un plazo tan largo, realmente es muy doloroso. Pero bueno, si se aplican los aranceles definitivos, saldrá Argentina nuevamente a solicitar un panel a la OMC. Y en atención a que los argumentos de Estados Unidos son similares a los europeos, espero que la OMC resuelva la controversia en un rápido tiempo, ¿no? Porque justamente el problema es que después no hay lucro cesante cuando uno gana una causa de este tipo. Sí, es un dato muy interesante el que está tirando usted ahí, el tema de que en esos 3 años no hubo una compensación a la producción de biodiesel argentino. Es todo un dato ese realmente. Sin duda, es decir, se aplica una medida que te deja fuera del mercado y después vos la ganás demostrando que era injusta, que no se ajustaba a derecho y nadie te repone lo perdido. Claro, Claudio. Es algo que la OMC va a tener que revisar en sus normativas porque se presta que cada uno, por las dudas, intente en otras actividades hacer lo mismo. Claro, Claudio, ahora ya para ir dándole un cierre a este tema, nos ha dado un panorama muy claro. Vamos a imaginar el peor escenario posible. Estados Unidos tiene lugar con esta propuesta, con esta medida, y se cancelan los envíos de biodiesel a Estados Unidos. ¿Cómo va a ser el mientras tanto para la industria argentina? ¿Y habría algún mercado posible como para reubicar este excedente? Usted me decía de un 90% casi de la producción que se destina a Estados Unidos. El mercado interno argentino hoy está consumiendo poco más de 1 millón de toneladas de biodiesel. Con lo cual es impensable que a cortísimo plazo pueda sumar 1,5 millones de demanda para sustituir a Estados Unidos. La primera opción de nivel cercana sería que Europa recalcule hacia la baja los aranceles, que vuelvan a empezar a demandar biodiesel argentino y que el Tribunal Superior de Justicia, en la otra causa que inició la industria argentina, que ya sentenció en primera instancia a favor de la eliminación de esos aranceles antidumping en Europa, dictamine o sentencie, ya en forma definitiva, que Europa tiene que eliminar esos aranceles. Eso permitiría de nuevo reabrir mientras Europa no aplique una medida pararancelaria. Y lo demás es un trabajo muy lento de generación de uso de biodiesel en otros segmentos, de manera diferenciada, como el agrícola, donde está trabajando el Ministerio de Agroindustria, o en flotas cautivas de camiones ómnibus, en la que está trabajando el Ministerio de Energía, exigir al segmento eléctrico que cumpla con su obligación de usar biodiesel, que hoy no lo está haciendo. Algunos mercados chicos de a poco se pueden ir ganando, pero es un proceso muy difícil que va a tener que enfrentar la industria argentina de biodiesel
si se confirma una sanción de Estados Unidos similar a la de Europa. Sí, siempre, Claudio, los mercados externos cuesta mucho ganarlos y cuando se pierden de esta manera tan rápida es un proceso muy arduo retomar el camino, ¿no? Sí, es muy doloroso, pero también nos da una idea de cómo está el mundo en materia de proteccionismo, ¿no? Que cuando Argentina establece una política de apertura la tiene que hacer con mucha inteligencia, porque el libre comercio no hay en ningún lado, esta es la prueba. Está bien, Claudio. Bueno, muy claro su panorama. Le agradecemos el tiempo que ha tenido para nosotros y bueno, y seguramente estaremos en contacto para ver cómo va avanzando este tema, teniendo en cuenta que ya ahora en abril, en un poquito, va a haber novedades seguramente, como usted decía. Acá desde QM le agradecemos su tiempo y nos vemos la próxima, Claudio. El agradecido soy yo y estamos en contacto permanente. Un saludo para toda su televidencia. Bueno, gracias. Muchas gracias, Claudio.